Está sencillo, ¿no? Sí. Está sencillo. Vean que ocupamos el mismo análisis para establecer ecuaciones de malla para mismo circuito, pero con el diodo volteado. De alguna manera, ese diodo, la condición del diodo cambia, ¿sí? Cuando está polarizado directamente, tendrá entre sus terminales una tensión de 0.7 volts, y si está polarizado inversamente, pues la tensión que haya ahí en esas terminales que caigan dependiendo del circuito. Aquí, como es un circuito serie, pues no hay tanto problema para poder definir esta tensión. Pero pudieran existir más elementos por ahí que no precisamente tuvieran que hacer que esta tensión sea exactamente 5 volts, ¿sí? Puede existir por ahí un divisor de tensión que obliga a que estas terminales tengan un valor diferente. Pero aquí no hay problema con ese circuito. Es un circuito simple, sencillo, de dos elementos. Bien. Si quieren ustedes anotar. Bien, vamos a utilizar otro circuitito para hacer otro ejemplo. Bien, vamos a determinar para este circuito la corriente aquí en esta resistencia y el voltaje B0, el voltaje de salida B out o voltaje B0. ¿Quién me dice la ecuación de malla que rige aquí a este circuito? Vamos a llamarle aquí a esta también una E. ¿Quién me dice la ecuación de malla? Podría ser E. Ok, vamos a ver. E Igual al voltaje del silicio. es el voltaje en el diodo de Diodo silicio. Vamos a silicio. ponerle así. Ujú. Más el voltaje en el diodo del germanio. Más el voltaje en el diodo de germanio. Ajá. Más BR Más el voltaje en la en la resistencia. resistencia. ¿Ya? Ok, voltaje en esa resistencia. Esa es la ecuación primaria, ¿no? de malla que rige a ese circuito. De ahí podemos nosotros determinar, vamos a ponerlo así, voltaje del diodo de silicio más el voltaje del diodo, este es una D, voltaje del diodo de germanio más la corriente que haya en el circuito, o sea, IR, por la propia resistencia. De tal manera que si despejamos a la corriente en la resistencia, tenemos entonces, ¿qué cosa? El voltaje de la fuente menos el voltaje en el diodo de silicio menos el voltaje en el diodo de germanio y todo esto dividido entre el valor de la resistencia. Esta ecuación y el despeje IR solamente es posible que lo hagamos así si los dos diodos están polarizados directamente. En este caso estamos viendo que sí están polarizados directamente, ya que el ánodo del diodo de silicio es positivo,
el cátodo negativo, el diodo de germano tiene positivo y este es negativo. Por lo tanto, la resistencia tendrá, si está circulando una corriente a través de ella, la terminal que tenemos aquí es positiva y esta negativa. Entonces, pues aquí tenemos, con esas polaridades estamos viendo que esos 3 voltajes se están sumando. Por lo tanto, sí podemos nosotros entonces despejar el valor de la corriente. Sustituimos esos valores con 12 volts menos 0.7 volts menos 0.3 volts entre el valor de la resistencia, que son 5.6 kilo ohms, y aquí tenemos que son 11 volts. Entre 5.6 kilo ohms. Entre 5.6 kilo ohms. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, por favor? Sí. Es Hace 1.96. 1. 1.96 miliamperes. miliamperes. ¿Ok? Ese es el valor de la corriente. Y ahora, ¿quién me dice cuánto es lo que vale el voltaje V0? ¿Quién me dice cuánto vale este voltaje V0? 11 volts. ¿Cómo lo determina? Sería la misma que le llega a la resistencia. Será la misma que le llega la resistencia. Bueno, primero hay que ver. Voltaje V0, el voltaje V0 es referenciado a tierra, ¿verdad? Es referenciado aquí a tierra. Entonces, si lo que queremos es el voltaje V0 con respecto a tierra, pues es el voltaje, la resistencia. Ya de alguna manera ya teníamos ese voltaje aquí establecido en la ecuación de Maya, ¿verdad? Ese voltaje en la resistencia, ¿sí? Es simplemente el voltaje de la fuente de alimentación menos el voltaje en el diodo de silicio menos el voltaje en el diodo de germanio. ¿Sí? Si nosotros sustituimos esos datos, tenemos 12 volts menos 0.7 volts como caída de tensión ahí, menos 0.3 volts como la otra caída de tensión en el diodo. Y esto efectivamente nos da una tensión de 11 volts en la resistencia. Esto es el voltaje V0. Vamos a suponer que quisiéramos ahora una segunda terminal. ¿Cuál es el voltaje? Vamos a ponerlo aquí, V02. ¿Cuál es el voltaje que hay en esa terminal V02? 11.3. 11.3. Así es, 11.3. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, primero vamos a regresar a esta ecuación. El voltaje en la resistencia, el voltaje en esta resistencia de aquí, es igual al voltaje V0, ¿no? ¿Ya no? Entonces ahora lo que queremos es el voltaje en la terminal V02. V02 es con respecto a tierra. Por lo tanto, el voltaje que hay desde este punto a este punto simplemente es el voltaje del diodo de germanio. Voltaje del diodo de germanio más el voltaje de la resistencia. El voltaje del diodo de germanio es 0.3 volts más el voltaje en la resistencia que ya se había determinado. Por lo tanto, tenemos 11.3 volts.
¿qué es lo que estamos haciendo? Pues simplemente estamos sumando esta caída de tensión más esta otra para obtener la tensión que hay desde la terminal B02 hacia hierro. ¿Hay alguna duda, una pregunta? Esto es un análisis de circuito muy sencillo, ¿no? Muy elemental. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Algo que no se haya comprendido? ¿No? Bien. Vamos a hacer el análisis con otro circuito. Este de aquí es silicio. Este de aquí es germanio. Aquí vamos a tener una fuente de alimentación con valor de 12 volts. Vamos a ponerle la misma resistencia que teníamos hace ratito. Aquí volteamos al diodo de germanio. ¿Ok? Entonces, nada más díganme cuál es nuevamente el valor de la corriente y el valor del voltaje de cero. El valor de la corriente es 0 amperes. El valor de la corriente es 0 amperes. Ok, a ver, una ecuación entonces que determine eso. ¿Quién me dice esa ecuación que determina que el voltaje ahí vale 0? Una ecuación de malla que determine que ahí es un voltaje de 0. Podría ser I igual a E menos B A ver, I igual, ajá. a E. Bueno, pero ecuación de malla, o sea, ecuación de caídas de Ah, ya, tensión ya. a lo largo de ese circuito. Segunda ley de Kirchhoff. Todavía no despejemos a la corriente. Tenemos aquí que la E, fuente E, ¿verdad? la No le vamos fuente a poner E. ahorita tensión. Ese voltaje se tiene que distribuir a lo largo de esos tres elementos, ¿sí? Sería igual a B Entonces, en el diodo de silicio, ¿no? y después que tenemos, ok, vamos a ponerlo así, voltaje en el diodo de silicio, ¿sí? Más el voltaje El en el voltaje. diodo de germanio, ¿sí? Más el voltaje en la resistencia. Es la misma ecuación que tuvimos hace rato, ¿verdad? Es la misma ecuación. Pero ahora vamos a poder determinar cuál es ese voltaje B0. B0 es el voltaje en la resistencia, ¿sí o no? B0 es igual al voltaje en la resistencia. Entonces, pues, si despejamos a BR, que es igual a B0, de esta ecuación, ¿qué es lo que vamos a tener? El voltaje de la fuente E, ¿sí? Menos el voltaje del diodo de silicio, menos el voltaje del diodo de germanio, y ya le paramos ahí, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces sustituyamos esos datos. ¿Qué tenemos aquí en la fuente de voltaje? 12 volts.
¿sí? Menos, ¿cuál es el voltaje en el diodo de silicio? Punto 7. Punto 7. Esa es la pregunta. ¿Están seguros? No, es 12, ¿no? Bueno, no, perdón. Es 12 menos el voltaje de silicio. ¿Cuál es el voltaje en el diodo de silicio? Punto 3, ¿no? Punto 3, ajá, entonces sería 11.7 en el diodo de germanio. No. Fíjense bien en el circuito. La ecuación es la misma. Esta ecuación que tenemos aquí, la que estoy señalando con rojo, es la misma que tenemos en el circuito anterior, ¿sí o no? Es la misma. Nada más que ahorita nosotros viendo esta ecuación de Maya, nosotros ya podemos ponerle tensiones por una inspección que hagamos nosotros en el circuito. Lo que no sean, la pregunta que no se han hecho ustedes es, ¿los dos diodos están conduciendo? No, por eso le decía que el diodo de germanio no está conduciendo, está abierto. Entonces bueno. solamente le llegaría el En base, voltaje. ok, entonces en base a ese análisis, pónganle los valores a estos elementos, a los elementos de la malla. Vamos a hacerlo aquí Sería abajo. 12. 12 volts, que es igual a... ¿Cuál es el voltaje en el diodo de silicio? Es punto 7, ¿no? En el silicio porque sí está conduciendo. A ver, otra vez. Punto 7. Habría punto 7 si el silicio estuviera con... Profesor, como que se le corta y no le escucho bien. A ver, permíteme un momentito. Sí, no se preocupe. Vamos a esperar un ratito. A ver si ahorita ya me escuchan un poquito mejor. Bien, entonces, estábamos con que le estábamos poniendo los valores de tensión a los elementos de aquí de este circuito. Entonces, este diodo ya concluimos que no está conduciendo. Este diodo no está conduciendo puesto que el diodo de germanio está polarizado inversamente. ¿Sí? El diodo de germanio, si estuviera conduciendo, tendría en sus terminales 0.3 volts. Pero por estar en posición invertida, el ánodo es más negativo que el cátodo. Por lo tanto, esa condición provoca que este diodo esté abierto. Lo voy a poner así, como un circuito abierto. Al estar abierto el circuito, pues es obvio que la corriente en el circuito no existe. Y ahí está con la línea punteada, ¿no? No existe, puesto que el circuito está abierto. Por lo tanto, bajo esta condición, ¿cuál es el voltaje en el diodo de silicio? 0, ¿no? No está conduciendo el diodo. Entonces, esto está provocando que el diodo esté también polarizado. Si no está circulando ninguna corriente, se dice que el diodo está polarizado inversamente. Entonces, no tiene caída de tensión, puesto que no hay una corriente que lo esté atravesando. Una corriente que genere una caída de tensión aquí. No lo hay. Por lo tanto,
ese diodo elemento, si yo vengo y mido con un voltmetro ahí en esas terminales, aquí lo pongo, me voy a encontrar con que tiene 0 volts. Pero ¿cuál es el voltaje en las terminales del diodo? 12. 12 volts. Es el mismo análisis que utilizamos en el circuito anterior. De tal manera que yo ese por que vale 12 volts, porque estoy midiendo directamente en las terminales con ese voltmetro, entonces pues lo modelo con una fuente de alimentación con valor de 12 volts, que no es otra cosa más que el mismo voltaje que tenemos acá, ¿no? Lo tengo que modelar aquí en el circuito pues, para entender qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa operación, menos 12 volts, ¿y cuál es la caída de tensión aquí? Porque todavía me hace falta ese, ¿no? El voltaje en la resistencia. ¿Cuál es el voltaje en esta resistencia? Si no hay corriente, 0. claro, si no hay corriente, si la corriente vale 0 multiplicado por 5.6 kilos, pues el voltaje va a ser 0, ¿no? Entonces, pero aquí ya no utilizamos ese voltaje porque es precisamente V0, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es V0, que son estos 12 volts, déjenme borrarle aquí, en esta parte de aquí, 12 volts menos el voltaje del diodo 1, que son 0 volts, menos el voltaje del diodo de germanio, que vale ¿cuánto? 12. 12. 12, ¿verdad? Por lo tanto, el voltaje que tenemos nosotros aquí en V0, ¿cuánto es? 0. Pero 0 volts. ¿Sí? Bien, pues entonces ya está determinado. La corriente que hay en este circuito, vamos a ponerlo así como corriente de resistencia, pues es de 0. ¿Sí? Puesto que este diodo está polarizado inversamente, eso provoca que se abra el circuito. Entonces, en esa ecuación de Maya, tenemos el voltaje de alimentación menos los 2 volts que tenemos del diodo de germanio, pero está polarizado inversamente, pues le tienen que restar esa tensión. No quiere decir que esté realmente ahí. Lo que pasa es que si yo mido con un voltmetro en estas terminales, voy a tener un voltaje, ¿sí? Vamos a suponer que en un circuito todos estos son elementos de cajas negras, no sé lo que son. Si yo vengo y mido la tensión en este elemento, no sé qué sea, y mido 0 volts, y después mido aquí 12 volts, y después mido aquí 0 volts, yo estoy seguro que tengo que hacer una ecuación de malla del circuito, entonces tengo que sumar esos voltajes, ¿verdad? Algebraicamente. Entonces, ese voltaje que yo tengo aquí en la entrada menos el voltaje que tengo aquí como caída, pues me da 0. Por lo tanto, esa tensión que yo tengo aquí, pues debe de ser 0 también, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Pues nada más estamos modelando con una fuente de alimentación la tensión que hay en esas dos terminales a circuito abierto. ¿Sí? Es una manera de poder definir por qué hay una tensión en esas dos terminales. ¿Sí? No sé si queda claro el concepto. Es más fácil verlo a través de establecer ecuaciones de mallas que tienen más sentido que simplemente hacer la observación, ¿no? Bien. Vamos a hacer ahora otro circuito. Hay uno aquí que es más descriptivo. ¿Alguna duda aquí? Antes de que lo borre. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok, vamos. Vamos a ver, a cambiarle aquí
Mm. Ok. Vamos a hacerlo con esta resistencia. Con este diodo aquí. Con esa resistencia. Ahora son dos resistencias. Resistencia 1. Resistencia 2. Esta tiene un valor de 2.2 kilo ohms. 2200 ohms. Esta 4.7 kilos a 4700 ohms. Esta fuente de alimentación E1 vale 10 volts. Y este es diodo de silicio. Bien, hay que determinar cuál es el voltaje en R1 y cuál es el voltaje en la resistencia 2. Este no es tierra, perdón. Vamos a poner una tensión de menos 5 volts. Y esta terminal se va a llamar fuente de alimentación 2. Cambia un poquito el sentido. Ya tenemos una fuente de alimentación adicional. Entonces, vamos a hacer un análisis de circuito en el cual nos permita obtener el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2. A ver, háganlo ustedes ahorita, planteen sus ecuaciones y díganme cuánto valen esos voltajes. Todo a través de ecuaciones de Mayer, ¿no? Disculpe, profesor, ¿el voltaje de oposición en el diodo de silicio es de 0.3 o 0.7? ¿Es de silicio? ¿De cuánto Ajá. es? Es que en la anterior clase yo anoté que era 7, que era 0.7. No, Ok, es de silicio, gracias. ¿no? Sí, es que le digo, Es- en el anterior anoté 0.7 y en esta clase anoté 0.3. No sé cuál es el correcto. no, es 0.7. El silicio genera un voltaje de barrera de 0.7. El de Ok, germanio gracias. genera un voltaje de barrera de 0.3 volts. Háganse la pregunta si el voltaje en el diodo, para que el diodo esté polarizado directamente. En pocas palabras, ¿el diodo está polarizado directamente? ¿Sí o no? Pregunta es la que se... Sí, Sí, sí lo está. Okay. Ok.
Ok, si están seguros de que el diodo está polarizado directamente, entonces procedan a establecer una ecuación para poder determinar el voltaje en R1 y el voltaje en R2. Creo ya haberlo hecho, no sé si esté bien, pero ya tengo valores. A ver si ya lo escucho, dígame. Creo ya haberlo acabado. Le digo mis valores. No, primero dígame las ecuaciones. Bueno, Es que por lo ley de importante son las ecuaciones. sí, por Voltaje ley de en voltaje R1, de a ver. Kirchhoff, voltaje en R1. Bueno, yo lo hice directamente con ley de voltajes de Kirchhoff y saqué la corriente. Bueno, pero tiene que establecer una ecuación de malla. Ajá. Por ejemplo, ¿Sí? ¿Cuál es? a E1 más E2 más el voltaje en el diodo de silicio. El voltaje E2 A, y voltaje en el diodo de silicio en este caso son negativos. a ver, nada más la Entonces, ecuación, nada más la pura ecuación sí, de voltajes de malla. sí. O sea, segunda ley de Kirchhoff. Bueno, le digo, corriente es igual a E1 menos E2 menos... No, no. La pura ecuación de malla. Ok, O sea, E1, los puros voltajes. Ok. sí, E1 E1, más voltaje de R1 E1 más voltaje de R1 menos voltaje en el diodo de silicio menos voltaje en el diodo de silicio. Bueno, nada más hay uno, más ¿no? Decir, voltaje de R2 más voltaje de R2. menos E2. Bueno, es que como vale menos 5 se puede tomar como positivo. Más Entonces, E2 y igual a luego 0. Igual a 0. todo esto igual a 0. Ok. Sí, y sustituyo voltaje de R1 por corriente por resistencia. A La ver, misma a corriente es ver. para las dos. Ahorita hacemos esa parte. Primero, deje del lado izquierdo las fuentes de voltaje. Del lado izquierdo de la igualdad, deje las fuentes de voltaje. Y los vamos a igualar a las caídas de tensión que hay en los elementos del circuito. Ok, entonces quedaría E1 más E2 menos voltaje en el Ok. diodo. E1 más E2 igual. Falta Ajá. el voltaje en el diodo, porque ya lo conocemos. Ajá, por eso, pero dígame,
estos dos voltajes que tenemos aquí se tienen que distribuir entonces, ¿en quién? Ah, en los demás, ok. Entonces sería el negativo del Es voltaje en el voltaje en diodo. R1, no, es voltaje Ajá. en la resistencia 1, ¿sí? Más el voltaje en el diodo, Más el voltaje en la resistencia más 2. voltaje en la El voltaje del resistencia diodo 2. sería negativo. No, No. es que eso es lo que necesitamos que quede bien entendido. Para que sea más fácil establecer una ecuación de malla, pongan del lado izquierdo de la igualdad las fuentes de voltaje. ¿Sí? Y esas fuentes de voltaje son las que le van a dar el impulso al circuito. Del lado derecho de la igualdad van a poner ustedes las caídas de tensión. Las caídas de tensión. Entonces, para que esta ecuación sea cierta, ¿sí? Quiere decir que entonces el diodo está polarizado directamente. Según lo que me acaban de decir, que E1 más E2 provoca que el diodo esté polarizado directamente. Si esto es cierto, entonces quiere decir que aquí hay una polaridad positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Sí? Así es como está. No puedo ponerle al diodo aquí un voltaje negativo porque pues no está en esa posición, ¿no? Aquí el diodo está polarizado directamente. Ánodo es más positivo que el cátodo. Entonces, aquí se genera una caída de tensión en BR1, más una caída de tensión en el diodo de silicio, más una caída de tensión en R2. ¿Sí? Entonces, si esto es cierto, entonces quiere decir que aquí tenemos una corriente en el circuito, ¿no? Entonces, sí, esa corriente, si volvemos a escribir a esta ecuación, E1 más E2 será a esa I por R1 más el voltaje en el diodo más nuevamente I, pero ahora por R2. ¿Sí o no? Y queremos encontrar el valor de la corriente. Ahora sí, la ecuación que usted me estaba diciendo, ya despejando, tendríamos entonces E1 más E2, ¿sí? Menos el voltaje en el diodo sobre R1 más R2. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ahora tenemos son 10 volts más la fuente de alimentación 2, que son volts, menos 0.7 Era menos volts. 5 voltios, ¿no? Porque E2 vale menos 5. A ver, ¿por qué? O sea, Esa es otra apreciación que tiene que quedar clara aquí en el circuito. Esto es algo que debe de quedar claro aquí en el circuito. E1 más E2 me da la impresión de que todavía esta parte no se entiende. Si no, no pudiera yo hacer esto. Y se generaría la confusión que ahorita tenemos. ¿Sí? ¿Las fuentes E1 y E2 en el circuito se están sumando? Es la pregunta. no, según yo se están restando. Según usted, se están restando. Sí, porque si lo vemos ya como que están conectadas en serie, ya una sería de una manera y la otra al valer negativo está conectada de la otra manera. Ok, vamos a dejar esta ecuación ahorita. Falta todavía terminar sustituyendo estos datos de aquí. Vamos a regresar con esta parte del circuito para redibujar las fuentes de alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner aquí la primera fuente de alimentación.
E1. No lo estoy poniendo como un diagrama unifilar. Lo estoy poniendo ya con sus dos terminales. O sea, esta fuente de alimentación E1 es esta. Son aquí 10 volts. Esta terminal es positiva y esta es negativa. Después viene la resistencia R1. ¿Están de acuerdo? Después viene aquí el diodo 2, un diodo de silicio. Después viene la resistencia. Ahorita no voy a dibujar la terminal B0. Sabemos que está aquí. Voy a dibujar la resistencia R2. Y ahora voy a dibujar la fuente de alimentación. ¿Sí? Dice que aquí la terminal negativa de una fuente de valor de 5 volts está conectada a este punto. Y cerramos el circuito. Apreciación. B0 es con respecto a tierra. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos, por ejemplo, voltaje, por decir algo, voltaje en la terminal A y B, nos estamos refiriendo al voltaje que hay del punto A al punto B. Y todo lo que haya ahí, a lo largo del punto A al punto B, se suma, ¿sí? Para darnos una tensión. Cuando no tenemos el segundo subíndice, tenemos solamente uno, está implícito la terminal de tierra como segundo subíndice. Entonces, siempre decimos el voltaje de la terminal a tierra. En este circuito, ¿dónde está tierra? En este punto, donde se unen las dos fuentes de alimentación. Esta es la fuente de alimentación E2 con un valor de ¿cuánto? 5 volts. El signo lo estoy interpretando con el dibujo. Aquí está la terminal negativa y aquí está la terminal positiva. Si yo escribo en el diagrama la fuente de alimentación a un diagrama como anillo, como malla cerrada, como circuito, esa fuente de alimentación la tengo que poner como 5, no le puedo poner menos 5. ¿Sí? Le digo que es 5 porque esta terminal es la que tengo yo aquí. En el diagrama unifilar, si se hace así, esa terminal dice es menos 5 volts. Quiere decir que la terminal positiva pues es la otra, ¿no? Aquí está la Tierra. Y aquí está el punto B0. B0 con respecto a Tierra. Entonces, esta terminal que yo tengo aquí es menos 5 volts. Esta terminal que yo tengo aquí es más 10 volts, como se ve acá. ¿Sí? Es decir, este circuito lo acabo de redibujar. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está la fuente de alimentación E1 con respecto a E2? Se están sumando, ¿no? Sí. Vean que esta fuente E1 está así y esa otra fuente es positivo aquí y negativo acá. Vean la polaridad. Más, menos, más, menos. Si esta vale 10 y esta vale 5, el resultado tiene que ser 15 volts. Con terminal positivo aquí, negativo acá. ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿no? Que este circuito. Entonces, en la ecuación de Maya, estos dos elementos son precisamente esto, esta suma. En esta ecuación, aquí en esta parte donde ya sustituí, bueno, estoy diciendo que el voltaje en R1 es IR1, el voltaje en R2 es IR2, y de aquí voy a despejar a esta I. Vean que es E1 más E2 menos el voltaje del diodo. El voltaje del diodo es una caída de tensión. ¿Sí?
Como yo estoy viendo que estas dos fuentes de alimentación están en suma, son 15 volts los que se están aplicando. Por lo tanto, el ánodo es más positivo que el cátodo y genera una caída de tensión de 0.7. Por eso mi ecuación queda 10 más 5, porque son estas dos fuentes que se están sumando, menos la caída de tensión del diodo sobre el valor de las dos resistencias, que son 4.7 kilos más, ¿cuánto? 2.2. 2.2 kilos. Y ya tengo mi despeje. Ya puedo yo encontrar ahorita el valor de la corriente I. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Sí están de acuerdo con el análisis o ahí se atoraron o todavía esa parte no lo entienden? Redibujé otra vez el circuito tal y como dice aquí. A ver, espero a que lo asimile. Puede formular su pregunta en el momento que ustedes quieran, ¿eh? Entonces, en la primera ecuación sería más el voltaje del diodo, ¿no? ¿En cuál ecuación? En la primera. Ah, claro, esta, porque esta yo no la formulé, esta fue la que me dijeron. Ah, ya, sí, sí. Sí, esta fue la que yo pregunté. ¿Sí? Ah, ok, sí, está bien. ¿Sí? De hecho, esta ecuación pudiera estar bien si le cambiamos los signos a este. Este está bien. Y le cambiamos el signo a este. E1 y E2 están en suma. No es cierto. No, sí. E1 y E2 están en suma menos estos voltajes. ¿Sí? Estos son las caídas de tensión. Si sumamos estos y los sumamos a las dos elevaciones de tensión E1 y E2, pues entonces sí es cero. Sí. Esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí abajo. Nada más que del lado derecho están las dos fuentes de alimentación y del lado izquierdo están las caídas de tensión. Estos tres elementos deben de sumar 15 volts. ¿Sí o no? Sí, sí está bien. Vamos a mover estos dos, E1, E1 más E2 menos todos estos. Y esto sí es igual a 0. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ya una vez que ya hicimos aquí el despeje de I, ya sustituimos los valores, pues ya nada más hay que operar, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de esa corriente? Es 14.3 entre 6.900 igual a 2.07 miliamperes. 2.07 miliamperios. ¿Ok? Está ahí, pues es aquí en el circuito, pues precisamente esta misma, ahí, ¿no? Ahí la tenemos. 2.07 miliamperes.
Bien, pues entonces ya ahorita ya tenemos el valor de la corriente, ya sabemos que el diodo está polarizado directamente. Nada más hace falta ahorita determinar cuál es el voltaje de R1, cuál es el voltaje de R2. Y ahorita sacamos el voltaje B0. Nada más que hay que recordar que el B0 es con respecto a este punto. ¿Sí? Primero, ¿cuánto vale el voltaje en R1? Pues sale de esta misma ecuación, ¿no? Nada más hay que despejar a BR1. Pues, de hecho sale más fácil, ¿no? Creo que sería 9.72 El kilovolts. sí, vamos a ver. El voltaje en la resistencia 1, pues es la corriente I por el propio valor de R1, ¿no? Sí, Es la corriente I por el valor de R1. Si I vale 2.07 miliamperes, multipliquémoslo por el valor de R1. ¿Cuánto vale R1? 4.7 kilos. Y obtenemos el voltaje en R1. El voltaje en R2 será lo mismo. La corriente, como es un circuito serie y es la misma, lo multiplicamos ahora por R2. El valor de la corriente es el mismo, 2.07 miliamperes, por el valor ahora que es de 2.2 kilo ohms. Ahora sí, operamos esto ahí en la calculadora y me dicen cuánto vale, por favor. R1 es 9.72. 9.72. Sí, 72. Ajá. Y el voltaje en R2, 4.55. 4.55 volts. Ok, entonces, En el primero me salió 9.74. bueno, En el primero. ok, 9.74. Dos centésimas, ¿no? Ok. 9.74 es la caída que hay en R2. Es decir, aquí tenemos más, menos 9.74 volts. Acá en R1 tenemos más, menos 4.55 volts. ¿Cuánto tenemos en el diodo? Ánodo positivo, cátodo negativo. Si es de silicio, tenemos 0.7 volts. Entonces, sumemos 9.74 más 4.55 más 0.7, pues deberían de dar esos 15 volts de esas dos fuentes, ¿no? En suma. Y sí, ¿no? Así es como se están distribuyendo los voltajes en esas dos resistencias. Muy bien, entonces ahora falta evaluar cuánto vale B0. B0 a qué es igual? B out. Me sale 0, profesor. El voltaje B0 con respecto a tierra vale 0. ¿A qué hora? Sí, creo. A No, ver, usted hágalo ya, luego veo si me equivoqué. vamos a ver. Fíjense bien que el circuito lo podemos analizar B0, lo podemos obtener por medio de los dos ramales que se forman desde B0 hasta tierra. Un ramal, ¿cuál es? Este voltaje que tenemos aquí y este voltaje de la fuente de alimentación. ¿Sí? Y ya aquí en tierra.
Lo podemos también analizar por el otro ramal. B0 tenemos este voltaje de aquí, más este voltaje de acá, más este voltaje de acá, y ese sería el voltaje B0. Por ambos lados, ya sea analizado por este lado o analizado por este lado hasta tierra, B0 debe de ser exactamente lo mismo. A ver, Creo que es 4.75. vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es el voltaje B0? Analizándolo por este ramal. ¿Cuál es la ecuación de B0 de aquí hasta acá? Por cierto, profesor, no sé si yo esté mal, pero el voltaje de R1 a mí me dio 9.7 y el voltaje de R2 a mí me dio 4.55, porque el de R1 es por Ok, 4700. ok. Y Sí, está tienes la- razón. Yo los estoy escribiendo mal, ¿eh? Los estoy escribiendo mal. Sí, o sea, sí me los dieron bien. BR1 es I por R1, que es lo que tenemos aquí, que es la de 4.7. Sí da 9.74. Perdón, yo soy el que los escribió mal. Perdón, rectificando, ¿eh? Sí, este va acá, van al revés. 9.74 volts. Y este es el que vale, este es R2, vale 4.55 volts. Sí, ya está rectificado. Perdón, yo me equivoqué al ponerlo, los puse invertidos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Para el voltaje B0 analizado por este ramal hasta llegar a tierra, ¿qué elementos tenemos? el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje, bueno, y la fuente Ah, 2. Así es, voltaje en la resistencia 2. Vean lo que lo estoy poniendo como positivo. Y después le voy a restar la tensión de De la fuente 2. los. ¿Por qué? Porque aquí tengo más, menos, y aquí tengo menos, más. Esto genera una resta de estas dos tensiones para este punto en particular, ¿no? Entonces, si sustituimos estos datos B0, BR, tenemos 4.55 volts menos 5 volts. ¿Qué voltaje tenemos? Menos 0.45. Menos 0.45 volts. ¿Ok? Eso es analizado por este punto. Ahora vamos a analizarlo por el otro lado. B0 es igual a ¿quién? Tenemos una fuente de alimentación que son 10 volts, ¿sí? Esta que tenemos aquí, que es caída de tensión, porque vean las polaridades están contrarias, menos 9.74, ¿sí? Y sumado a esta, que es una caída de volts, es decir, son caídas de tensión, ambas están aquí obviamente, pues es una diferencia a estos 10 volts, ¿sí? Pero falta escribirla como tal, ¿no? Es E1 menos el voltaje en R1 menos el voltaje del diodo. Entonces ahora sí, B0 es igual aquí a 10 volts menos 9.74 volts menos 0.7 volts. Y eso sí, ¿cuánto nos da? Me hacen la opción. Menos 44. ¿Ok? Menos 0.44 volts. De este punto a tierra tenemos dos ramales. Este ramal de aquí y este ramal de acá. Todos los ramales que se encuentren en paralelo tendrán el mismo voltaje. ¿Sí recuerdan eso? En un circuito en paralelo, todos los elementos de ese circuito paralelo tienen el mismo. Si analizo desde el punto hasta B0, tengo un ramal y tengo otro ramal.
ambos ramales, la suma de estos dos y la suma de estos dos, nos dan el mismo voltaje de menos 0.45. Bueno, ser menos 0.44, prácticamente tienen lo mismo, para el mismo punto de referencia que es tierra. ¿Sí queda claro? Vean que hasta ahorita no hemos hecho otra cosa más que seguir analizando el circuito en términos eléctricos, pero con un dispositivo diodo. No han cambiado ahorita mucho las cosas del curso pasado a esto, lo único nuevo. Los conceptos son exactamente los mismos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? ¿Algo que no haya quedado claro con este análisis? No, profe. ¿No? Bueno, ok. Llévense este circuito en sus apuntes, lo vuelven a repasar. Si tienen alguna duda, el día de mañana lo estaremos, pues, repitiendo. Vamos a hacer la versión de otros circuitos y y ya después vamos a entrar con otras técnicas. Vamos a hacer circuitos un poquito más elaborados con diodos, pero el análisis sigue siendo lo mismo, ¿eh? Seguimos utilizando ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, primera y segunda ley. Después, más adelante otras herramientas, ¿no? Bueno, vamos a dejarle ahorita ahí. Faltan unos 7, 8 minutitos, pero para que ya se puedan ir ustedes a su siguiente clase. Tenemos el día de mañana, ¿verdad? No, No, sí, mañana es miércoles. Mañana es miércoles. el jueves. El jueves. Perfecto, entonces el jueves nos estaremos viendo por acá. ¿Sale? Al menos que tengan alguna otra pregunta. Nada antes de irnos.